Soy primero feminista antes que psicóloga. Yo no me puedo imaginar una clínica sin perspectiva de género o de diversidades sexuales, porque si no está esa perspectiva, o sea, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Tenemos que ponerle ese nombre y decir, esto que te está pasando porque está mal el sistema, no estás mal vos. Adjudicarle la responsabilidad del sistema que no nos muestra la diversidad como una posibilidad real. Hay un montón de manifestaciones de odio. Es una reivindicación recontrapotente que podamos salir a habitar el espacio público y a gritar y a exigir y a pedir en función de lo que se nos ha negado. Antes de nacer ya hay una asignación de expectativas. Las carreras más pagadas son las carreras masculinizadas. El haber atravesado esas situaciones permite encontrar las fallas en el sistema desde otro lugar y decimos, che, esto no puede seguir pasando. Empezar a sembrar esas semillitas de no estamos soles. Sacar como el foco de las víctimas. Yo no soy la persona que tiene que avergonzarse de esto. No tenés que revictimizarte para que te creamos. O sea, te creemos, ya está. Dosis queer de cada semana, orgullo, café, noticias y gatos, LGBTQI+, noticias variadas, quédate y mira. Gaydar, lo que quieres ver. Gaydar, esa es tu TV. Gaydar es el orgullo en pie. Gaydar, el chisme está también. Gaydar, lo que quieres ver. Gaydar, esa es tu TV. Gaydar es el orgullo en pie. Gaydar, el chisme está también. Hola y bienvenidos a Gaydar TV, tu dosis queer de la semana. Yo soy Manu. Yo soy Majo. Y yo soy Sam Expirri. Se me matorea, o algo. Bueno, y hoy estamos con una entrevista muy interesante, muy especial, con Vic Marichal, que es feminista, licenciada en psicología, especializada en sexualidad y diplomada en BBG. Bienvenida, Vic. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Re contenta. Yo te sigo hace un montón y me encanta el trabajo que haces, me parece súper importante, así que es un placer tenerte acá. Gracias. No sé si querés contar un poquito de tu presentación, porque yo sé que me quedé corta con las cosas que dije al presentarte. Bueno, ¿qué decir lo que pasa? Soy psicóloga, trabajo en consultorio con pacientes particulares y después tengo como toda una rama de lo que para mí tiene que ver con prevención de un montón de cuestiones, que es dar charlas, talleres, capacitaciones y demás. Y en esa línea, como feminista, yo siempre digo, soy primero feminista antes que psicóloga, entonces creo que eso también cambió mi mirada de cómo quería hacer el ejercicio de mi trabajo. Y bueno, estoy especializada en violencias en género, específicamente, y los últimos años cada vez más en violencia sexual, pero además tengo especialización en sexualidad, diversidad sexual, no monogamias, ¿no? Entonces, bueno, como nada, mi trabajo ahí abarca como diferentes áreas, diversidad corporal, hay momentos donde estoy más como en un lugar y en otro, porque aparte soy activista, entonces está también como no es solamente el laburo propiamente dicho, sino del activismo, que a mí me encanta y es como, creo que lo que más me gusta de todo lo que hago. Amo. Quería decir algo sobre esto que te estás presentando. Escuché en otra entrevista que tu nombre tiene que ver con el feminismo. Sí, sí. Es una historia que la cuento a veces. Cuando mi mamá militaba feminismo en los 90, muy... ¿Qué momento? Claro. Sí, no era hoy, ¿no? Sí. Y bueno, era un colectivo de feministas autónomas que cuando mi madre fue la primera que quedó embarazada, digamos, de todo el colectivo, mi mamá tenía 24, o sea, era como, hoy en día entendemos que está Joven, exacto. Y cuando yo estaba en el hospital, las compañeras del colectivo hicieron un mural que decía "Se viene la victoria", por mí, por la victoria feminista. Ay, qué lindo. O sea, vos naciste para ser militante feminista, literal. Sí, mi psicóloga una vez me decía como, yo le decía, bueno, porque yo crecí como libre de mandatos, o sea, mis viejos me decían, bueno, el día que traigas un novio, una novia, o sea, como que todo era como muy open, pero bueno, ella me decía, bueno, tenías como capaz que un poquito el mandato de la militancia, sí, ¿no? literal. Como, sí. Sí, pero nada, me encanta. Yo te quería preguntar que dentro de tu tarea como psicóloga, ¿cómo elegiste la especialización de la mirada de género y feminista y por qué es tan importante
tratarlo en terapia? Yo no sé si lo elegí, ¿eh? O sea, yo creo que no tenía elección. O sea, yo ya militaba feminismo antes de recibirme como psicóloga y me pasaba que yo estaba en las clases y escuchaba cosas a veces que decían profesores que obvio que tienen una mirada más conservadora y más como tradicional de la psicología. Y yo como, no, tipo, esto no, o sea, no puede ser por acá. O sea, esta no puede ser la respuesta, ¿no? Y de discutir con compañeros y compañeras y docentes en plan tipo... Esto, si le decimos esto a un paciente, o sea, no está bueno, ¿no? Entonces, ahí obviamente me faltaba teoría y yo antes de recibirme ya empecé a estudiar un poco lo que era la psicología feminista, empecé a encontrar que había personas a lo largo del mundo pensando otras formas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la terapia afirmativa LGBT, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que había un montón de material sobre eso y que en la carrera no estaba siendo como parte de la currícula. Entonces, creo que eso, que estuvo como desde siempre. Y bueno, y enseguida que yo me recibí en 2019, 2020, pandemia, y yo me encanta estudiar, pero también estoy un poco loca. Entonces, con el respeto a las palabras, pero me puse a hacer muchas formaciones y estudiar porque estaba encerrada dentro de mi casa y yo dije, ¿qué voy a hacer? Claro. O sea, yo necesito esta energía. Aprovechemos el tiempo. Sí. Y ahí ya empecé a hacer la diplomatura en violencia basada en género en Flaxo, que bueno, tiene una mirada feminista y de... nada, como muy teórica, entonces también a todo lo que yo ya venía como acumulando de la militancia, eso le puso como a la teoría de alguna manera, y ahí también empecé a estudiar sexualidad, y con sexualidad también como cuestiones como más teóricas sobre diversidad sexual y el abordaje de las diversidades sexuales en el consultorio. Entonces, bueno, como que fui ahí como profesionalizando algo que en realidad es eso, no sé si fue una elección, o sea, como que yo no me puedo imaginar una clínica sin perspectiva de género o de diversidades sexuales porque, o sea, me parece que si no está esa perspectiva, o sea, estamos haciendo mal nuestro trabajo. O sea, esa es como mi mirada, que bueno, habrá otras personas que piensen diferente, pero creo que lo que hacemos si no es revictimizar, ¿no? Y como patologizar las vidas de las personas, ¿no? Patologizar cuestiones o sintomatologías que aparecen como formas de resistencia al sistema en el que vivimos y que tenemos que ponerles nombre y decir, esto que te está pasando porque está mal el sistema, no estás mal vos, ¿no? Claro. Entonces, como correrlo de la sintomatología individual de alguna manera. No sé si respondí la pregunta. Sí. No, y además con eso que estabas diciendo de la falla del sistema y que no es uno en realidad, que pasa pila con personas dentro de la comunidad LGBT que, no sé, cuando recién estás, por ejemplo, cuando nosotras salimos, vos mucho antes, pero cuando salimos del closet, odiada esa expresión, pero bueno. Me dejó en evidencia, me dijo, vos mucho antes. Pero porque saliste del closet a los 9 años, eras una bebé. Nada, que eso, a veces estás yendo al psicólogo o algo y lo planteás como un problema que tenés vos, que no lo entendés. Yo me acuerdo que yo cuando recién me empecé a plantear que me podían gustar las mujeres, no entendía, pues no tenía ninguna referencia al respecto. Y era tipo, o sea, algo hay mal conmigo, claro, o esto es normal. Es más, al principio ni siquiera entendía que eso era una opción. Sí, que era una posibilidad. Si no es como, ¿qué es esto que me está pasando? ¿No? Claro, tipo, yo qué sé, yo iba a un baile y me chuponeaba a un pibe y decía, ¿por qué no siento nada? Tipo, claramente es porque o se rompió algo o, no sé, no es este pibe, entonces tengo que ir a chuponearme a todo el mundo a ver que alguno me tiene que gustar. Y no. Bueno, es que creo que ahí yo trabajo hace unos años que me vengo formando en psicotraumatología, que es como, bueno, una corriente ahí dentro de la psicología que me ha permitido mucho entender como la cuestión del trauma social, ¿no? Y que las personas que formamos parte de la comunidad LGBT muchas veces tenemos experiencias traumáticas por la reacción del entorno antes o después, porque es eso, después es si yo salgo del closet y recibo violencia, ¿no? O cuando, bueno, o situaciones de violencia LGBTIQ+ odiantes que existen en la sociedad. Pero también hay una situación traumática que ocurre antes, que es en el momento en el cual la persona empieza a cuestionarse su identidad, su expresión de género, su orientación sexoafectiva, y no encuentra respuestas porque no está a disposición la representación, ¿no? Sí. Y eso construye situaciones traumáticas. ¿Por qué? Porque me empiezo a sentir que hay algo mal en mí, que tengo que, ¿no?, que revisarme o que cambiar, ¿no? O me esfuerzo a hacer cosas para adaptarme, ¿no?, o acomodarme a ese molde o a esa expectativa social. Y eso genera mucha sintomatología muy parecida a la que puede generar un trastorno de estrés postraumático de
digamos, una situación de violencia doméstica o una situación de, no sé, ¿no? Una catástrofe natural, qué sé yo. La sintomatología es muy parecida a veces, porque atravesar ese recorrido, ¿no? Teniendo que callar y meter para adentro todo eso que a mí me pasa, genera mucho malestar en ese cuerpo, esa mente, ¿no? Y después eso se expresa, obviamente. Y es eso, no podemos adjudicarle la responsabilidad a esa persona. Tenemos que adjudicarle la responsabilidad del sistema que no nos muestra la diversidad como una posibilidad real, ¿no? Claro. Como una realidad. Sí, y lo importante que es como que las personas a las que acudimos, como contaba Majo, tengan esas herramientas para ayudarnos. Yo ahora me acordaba yo tuve una época en la adolescencia que tuve como mucha depresión, porque se me juntaron como muchas cosas que me di cuenta de grande, ¿no? Que fue por eso que me sucedió, que era que mis padres se estaban separando y yo también me estaba dando cuenta que me gustaban las mujeres, pero cuando fui con un psiquiatra, como que se enfocó mucho como todo en el hecho de tus padres se están separando y no en, che, estoy con esta confusión que toda mi vida pensé que me tenían que gustar los hombres y no entiendo nada y no tengo con quién hablar porque ninguna de mis amigas tampoco en ese momento se identificaba como parte de la comunidad y tampoco había mucha representación. Bueno, en otros capítulos hemos hablado de que yo en parte me di cuenta viendo Glee, o sea, porque en Glee había una pareja y dije, creo que yo también me siento así y fue como que me hizo un clic, pero era como muy poco lo que había y es como vos decís la importancia de que esa persona a la que le vas a hablar tenga las herramientas para ayudarte y que no bueno, en mi caso, que no lo ignore. Sí, es que creo que hay algo ahí que muchas veces les terapeutas, tenemos la responsabilidad de validar, ¿no? Y estamos ahí, digo, la sociedad entera, pero si una persona llega a consulta y te está diciendo, bueno, no sé qué me pasa, está bien, ¿no? Porque a veces es eso, está bien, o sea, puede pasar, sí. Y acompañar desde este lugar, o sea, yo trabajo mucho con lo que es biblioterapia, ¿no? Entonces mando libros y lecturitas o páginas de Instagram o series o películas y fíjate cómo en realidad esto puede vivirse desde otro lugar, ¿no? Y que no todo también... A mí la serie Heartstopper me encantó cuando la vi, porque es como la recuerdo, porque creo que hay algo ahí de poder mostrar que también... La vida no tiene por qué ser un sufrimiento alrededor de lo queer o lo diverso, totalmente. ¿No? Y es como, bueno, puede haber alegría, disfrute, ¿no? Desde la con los conflictos que puede haber por el sistema en el que estamos insertas, pero bueno, reconociendo ahí también como la posibilidad del disfrute. Y creo que eso es algo que se nos arranca en el momento en el que no nos muestran que esa es una posibilidad real y que hay otras personas viviendo la vida y siendo felices y disfrutando, porque también hay algo ahí de las representaciones que muchas veces son trágicas, sí. ¿no? Bueno, eso hablamos siempre que recordamos algunas películas o series que son más de antes, no tan hechas actuales. Ahora, no tan actuales. ¿Qué es eso tipo...? Siempre la persona queer muere al final. Era tipo una hay pareja suicidio de depresión que se aman y no sé qué, se muere de cáncer. Se suicida. Tipo, pará, o sea, mostrame una de que en realidad, o sea, claro, que todo está bien, o sea, puede pasar eso como podés vivir bien y feliz toda la vida. Sí, y podés tener los mismos problemas que tiene una pareja heterosexual y representarlo desde ese lugar y que no todo sea, el problema es que el lesbianismo, ¿no? O sea, es como, no, pueden haber otros problemas de convivencia. O sea, capaz que estas dos personas se llevan mal porque una persona quiere tener la casa toda ordenada y la otra persona es desordenada y como que nunca está puesto el foco en eso, ¿no? Es como que siempre el foco termina siendo que hay algo que tiene que ver con la identidad, que es lo que está mal, lo que dificulta, ¿no? Que sabemos que obviamente no podemos negar la realidad de que vivimos en un mundo heteronormado y que nos dice que hay que ser de determinadas maneras y expresarnos de determinadas maneras y amar a determinadas personas y desear a determinadas personas, pero también que existe otra posibilidad, ¿no? Porque si no también que le estamos dejando a los pibis, ¿no? Que están empezando a cuestionarse si le decimos, sí, pero mira qué... El mundo es así. Claro, sufrimiento pero total. Mira, por eso va a terminar horrible. Claro, total, ¿no? Como poder ahí como habilitar otros universos de lo posible. Sí, bueno, algo que yo rescato siempre, que fue antes de que yo me diera cuenta de que me gustaban las mujeres, mi madre me recomendó que viera The L Word. Porque ella se había dado cuenta antes. Y fue tipo, mírate esto, a ver si me ayuda. Y es esto te da una pistita. A ver si te das cuenta, amiga. Y esas cosas que
yo qué sé, mi madre me imagino que herramientas no tenía, porque si yo no las tenía, ella que nació 30 años antes que yo, menos, pero como que intentaba, tipo, che, mira, acá hay algo con lo que te puedes sentir identificada. Tipo, esa etapa cuando tu madre es como que... tu madre como que acepta tu orientación sexual y te empieza a comprar todas cosas con la bandera LGBT. No sé si le pasa que mi madre me mandaba imágenes de cosas LGBT, tipo, de esas como inspiracionales que Analto cree. Bob Esponja. Y me regalaba 1000 cosas con la bandera LGBT. Como... Sí. No, y también eso, me parece que hay algo ahí también, ¿no? Como que obviamente no todas las personas partimos de la misma realidad familiar ni de la misma habilitación. Esto que yo he contado, o sea, en mi casa estuvo recontra habilitado desde siempre y sin embargo... voy a sacar del closet a mi hermana. No, mira, mi hermana es lesbiana hace muchos años. Y está fuera del closet. Claro, no. Pero mi hermana es lesbiana y ella lo vivió como con mucha más esta necesidad de salir del closet. Y sin embargo, yo la primera vez que tuve una pareja mujer fue como, che, tipo, estoy saliendo con fulanita. Ah, bueno, está. Pero porque también lo habíamos... en función de la edad, del momento de la vida en el que estábamos viviendo y atravesando y de los contextos por fuera de la familia, porque es eso, hay realidades familiares que pueden ser más ¿no? habilitantes y validantes y otras menos, pero después tenemos la escuela, los medios de comunicación, ¿no? Entonces, los amiguitos. Claro, entonces es ese dolor o esta necesidad de salir del closet que sigue estando para la mayoría de la gente, incluso muchas veces que se repite, ¿no? Yo como persona bisexual me pasa que yo, en función de la pareja con la que tengo en el momento, la forma en la que el mundo me trata y cómo me hablan, incluso los chistes que hacen adelante mío, ¿verdad? Entonces es como si hubiera que estar saliendo del closet constantemente, pero ese primer momento inicial en el que una persona va y dice, bueno, en realidad yo me corrí de la norma y no soy esto que el mundo espera, puede tener muchísimos resultados diferentes en función de cómo sea la recepción de la familia, del entorno de pares, de si hay un tratamiento de salud mental acompañando, cómo es, si validó o no, si fue desde un lugar afirmativo o no, cómo es la realidad de esa escuela, esa institución a la que está yendo esa infancia o adolescencia, ¿no? Si acompaña o no acompaña, si en realidad nunca en la vida se nombró nada con respecto a la diversidad. ¿Qué se consume en esa casa en cuanto a contenido televisivo, música, ¿no? Hay un montón de cosas que afectan la realidad de cómo se vive, pero sí que muchas veces esa vivencia queda encarnada como una vivencia traumática, ¿no? Incluso que muchos años después, a pesar de ya la persona sentirse cómoda, ¿no? y segura en su propia piel, en su cuerpo y demás, igual puede tener como determinados miedos asociados a ese momento como inicial, ¿no? Y ahí es que hablamos de esto de, bueno, de cómo a veces quedan reacciones traumáticas con respecto a las respuestas del entorno. Sí, totalmente. Sí, me fui a pensar tipo en mis propias experiencias. Total. Yo te quería preguntar en base a esto también la importancia que tiene la visibilidad del colectivo LGBTQIA+, en la prevención del suicidio, la depresión, el aislamiento social, tanto en jóvenes como en adultos, porque no siempre te das cuenta temprano en la vida. No, o te das cuenta y lo reprimís, ¿no? También. Que eso es algo que hoy entiendo que pasa menos, pero es esto, ¿no? A veces pensamos, pasa menos en determinados círculos, ¿no? Sí. Que creo que también está bueno como poder ampliar y pensar, bueno, el mundo no es el mundo de clase media universitaria, ¿no? Con acceso a redes sociales, ¿no? Información, bla, 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 sino que el mundo abarca muchísimo más, ¿no? El mundo, y que hay muchísimas personas que todavía siguen teniendo que reprimir eso que sienten o que les pasa por miedo a las respuestas sociales, que aparte es eso, es un miedo que muchas veces está basado en realidad, no, porque yo sé que a fulanito en tal momento lo vieron dándose un beso con menganito y eso generó tal cosa, entonces también cómo yo no voy a sentir miedo si estoy viendo que eso lo están viviendo otras personas, ¿no? Las expulsiones de los hogares de, sobre todo, adolescencias trans sigue siendo una realidad recontra vigente, en Uruguay y en el mundo, ¿no? Pero digo, en Uruguay también, porque a veces pensamos eso, bueno, tenemos las leyes, tenemos las normativas, tenemos el mes de la diversidad, ¿no? Y es como, bueno, tendría que ser, no, o sea, también hay algo ahí que tiene que ver con la mirada de Montevideo
y la mirada del resto del país, ¿no? Y poder ahí entender que lo que nos pasa muchas veces en Montevideo, las vivencias que podemos tener acá no son las mismas que pueden tener las personas que están viviendo en un pueblito, ¿no? En el medio de Durazno o de Río Negro, y que tienen que encontrarse con que tal vez son la primera persona en esa comunidad en abiertamente expresar su identidad y las repercusiones como muy violentas que existen todavía. Entonces me parece que en tanto la visibilidad tiene que ser obviamente de los medios de comunicación, que haya esto, ¿no? Música, series, películas, libros, etcétera, a los que podamos acceder, pero también hay una responsabilidad recontra fuerte del Estado y las instituciones en poder visibilizar esto, porque también hay algo que es que el contenido que vemos, lo vemos las personas que a priori nos cuestionamos o intentamos ver qué es lo, ¿no? Como sí, totalmente. Hay un cuestionamiento inicial. Si vos no tenés, porque no conocés, nunca escuchaste, nunca nadie te dijo, claro, necesitas de que esas instituciones estatales te brinden el abanico de lo posible. Sí, además, eso que estabas hablando, que es clave, que a veces la visibilidad no es mainstream. No, claro. Es re de nicho, por ejemplo, creo que a todas acá nos pasó que empezamos a ver cosas LGBT por lo que vos decís, un cuestionamiento previo. Sí, no porque tipo, ay, me apareció en la tele, ay, a ver qué es esto. Claro, Tipo, yo creo eso, que ahora capaz que alguna serie, no sé, Netflix o demás, que puede aparecer, ¿no? Pero en realidad también la vas a elegir si tenés la habilitación previa a elegirla. También muchas veces cuando la persona tiene un grado de LGBTIQ+, odio internalizado, ¿no? Y lo digo así porque podemos tener bifobia internalizada, podemos tener lesbo-odio internalizado, podemos tener homo-odio internalizado, transodio internalizado, y eso no nos permite o no nos habilita incluso a salir a buscar, porque es como, no, esta parte mía la rechazo, y ese rechazo interno que sentimos que es muy traumático y que genera mucha sintomatología de salud mental, es producto del sistema que nos enseña esto. Entonces, si no tenemos educación sexual integral, ¿no? Desde las primeras etapas de nuestra vida, en la cual se puede habilitar la diversidad de deseos, de afectos, de la exploración, ¿no? Que como parte de la naturaleza humana, el poder decir, bueno, me lo cuestiono, no sé si eso tiene que ser así o no, ¿no? Y bueno, y esto, muy pocos espacios hoy en día habilitan eso desde la primera infancia, ¿no? En realidad lo que... y eso, hablamos porque después sabemos que hay gente haciendo trabajos alucinantes, ¿no? Y maestras y docentes y educadoras y educadores laburando un montón esto, pero claro, no puede depender de la voluntad individual. Claro. Tiene que haber una política pública que genere ese respaldo, porque si no, digo, o sea, a los hechos nos podemos remitir, ¿no? Digo, la esperanza de vida de las personas trans, los intentos de autoeliminación en personas del colectivo LGBT, o sea, está ahí, ¿no? Como la violencia. Yo que trabajo mucho con violencia sexual, o sea, la violencia sexual correctiva, ¿no? Que es algo que atraviesa mucho a la comunidad LGBT. Digo, hay un montón de manifestaciones de odio que uno diría, bueno, pero en otros países te llevan preso, ¿no? Sí, claro, sí, obvio. ¿Con qué estamos comparando, no? Sí. Acá no, pero siguen habiendo un montón de manifestaciones de violencia como... Nada, como muy visibles, ¿no? Sí, y no minimizar la situación de violencia que puede vivir cada uno porque en otro lado puede ser peor. Eso, que hay como esta cosa, bueno, pero acá pasa un poco lo mismo con el feminismo, ¿no? Como, bueno, pero ya está todo, somos todos iguales, o sea, frente a los ojos de la ley bueno, pero pueden abortar igual. legalmente, ya claro, está. Tipo, exacto, no. Sí. Como no si con eso se terminara todo, ¿no? Sí, o también a veces pasa mucho que al menos yo me he encontrado con muchas mujeres que dicen, yo no soy feminista, ¿no? Y todo lo que eso implica, no entender qué es el feminismo desde adentro, ¿no? Porque en realidad todo lo que hoy en día en Uruguay tenemos es gracias a que hubo alguien que militó, hubo alguien que luchó por nuestros derechos, en todos los países, de votar, de que la mujer se tenga en cuenta, ¿no? Y creo que como que se le pone como una cara de... no quiero decir ningún divague, pero como una cara de que el feminismo es la mujer al extremo, como lo malo, ¿no? Sí, esa gente, a mí me ha pasado lo que contás de mujeres que no se identifican como feministas, que te dicen, yo creo en la igualdad en el hombre y la mujer, pero no soy feminista. Tanto no entendiste nada.
No entendiste Sí, lo que bueno, es el que feminismo. creo que sigue habiendo a veces como una imagen de que cuando buscamos derechos, no, bueno, como la idea de no de los cupos, ¿no? Es como, quieren privilegios, ¿no? Entonces las feministas quieren en realidad que las mujeres queden por encima de los hombres. O, ¿no? La militancia por las diversidades sexuales quieren privilegios, ¿no? ¿Por qué te tenemos que dar este cargo por ser trans o por ser lesbiana? No, en realidad te lo tenés que ganar con esfuerzo. Siempre partiendo de la base aparte de que las personas que representamos a las minorías no tenemos la capacidad, ¿no? Claro. Porque, o Sí. sea, me están dando esto solo por esto, ¿no? Y no pudiendo reconocer que todas las políticas afirmativas existen para intentar contrarrestar un poco, ¿no? La violencia estructural, ¿no? Y es esto, es como, bueno, Tano, yo no las marchas, las manifestaciones no me representan, ¿no? Como, bueno, pero ¿por qué tienen que salir en tetas? ¿O por qué en la marcha de la diversidad en Uruguay? ¿Por qué se tienen que vestir así? Porque quieren, porque queremos, Sí, porque total. podemos y porque tenemos el derecho a hacerlo y porque también elegimos las formas de reivindicarnos también en función de las violencias que hemos vivido. Entonces también es una reivindicación recontrapotente que podamos salir a habitar el espacio público y a gritar y a exigir y a pedir, ya sea desde una marcha del 8 de marzo, ¿no? Más capaz, con rabia, ¿no? Y demás, o desde una marcha de la diversidad, con orgullo y con alegría, en función de lo que se nos ha negado. Porque se nos ha negado la voz, se nos ha negado el espacio público, se nos ha negado las posibilidades, ¿no? De acceso a determinados lugares. Entonces, también reivindicamos apropiándonos Sí. de esos espacios. Sí, también el poder ser como sos en la vía pública. Que creo que va de la mano de eso que decís, Exacto. sí, se visten así en la marcha porque quieren, porque capaz que si es un martes a lado de la tarde caminando por 18 de julio así, no va a ser lo mismo. Claro, porque la vivencia, ¿no? De lo posible o de lo permitido socialmente y también de que los movimientos sociales rompen con la idea o con la sensación de aislamiento, ¿no? De que tenemos que encarar estas cosas en soledad y vienen a sanar un poco como esta sensación de ese primer momento en el cual yo me estoy cuestionando, bueno, ¿quién me gusta? ¿Quién soy? ¿Con qué me identifico? ¿No? ¿Por qué esto que me dicen que es lo que tengo que hacer a mí no me resuena y no me hace sentir bien? Eso se siente con mucha soledad, ¿no? Y como mucha confusión, incomprensión, ¿no? Entonces, los movimientos sociales vienen a reparar un poco también esa herida. Es decir, mirá cómo en realidad no estás sole, ¿no? Somos un montón de personas que entendemos esto que te está pasando. Y por eso creo que es tan importante también ahí poder como empezar también a tener una mirada como mucho más humana. O sea, yo creo que hay algo ahí de la falta como de a veces de bajarnos y ver que del otro lado hay personas con historias y total. con sensibilidades y que están atravesando momentos y situaciones que requieren de ver a su experiencia como única y particular en el contexto, ¿no? Y no como parte de esto, como una generalización. Bueno, creo que a veces a las personas les cuesta mucho porque no logran salirse de ese lugar de privilegio, que tiene que ver con eso. Decir, bueno, para vos poder comprender esto de forma empática, tenés que, por un minuto, correrte de tu lugar de privilegio. Y eso parece que es muy complicado. Sí. Tal cual. Totalmente. Tal cual. También yo creo que eso se da porque la gente le incomoda, ¿no? Ponerse en ese lugar y darse cuenta de cómo es estar en ese lugar, ¿no? Qué salado. Y bueno, me quedó resonando esto que comentabas sobre, por ejemplo, los puestos que son para las minorías. Se me vino a la cabeza algo que yo había visto, creo que fue el año pasado, que hay un programa acá en Uruguay que es para que la gente aprenda a programar, tipo para la gente joven. No voy a decir el nombre por las dudas, pero... no sé si este año, pero me acuerdo que hubo un año que lo hicieron solo para mujeres, justamente porque el rubro de la tecnología Es muy masculinizado. está lleno de varones. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa de tecnología donde es un equipo de 11 personas y somos 3 mujeres. Claro. Para darte una idea. Y así creo que se ve mucho en todo lo que es tecnología porque es como un ambiente que siempre fue como muy impulsado hacia los varones por esta creencia de los hombres son mejores haciendo estas cosas. Entonces por ahí había mujeres que lo hacían y no las contrataban porque contrataban a un hombre antes que a una mujer. Entonces lo que se busca es como eso, como sumar a mujeres que les interese estudiar programación que quizás no tienen la oportunidad de hacerlo en otro lugar. Y claramente yo soy
muy fan de Reddit. Me encanta ver como los foros y no sé qué. Claramente lo primero que sucedió cuando hicieron eso, ay no, ¿cómo van a dejar afuera a los varones? ¿Por qué no? Porque nosotros también nos merecemos. Y este programa se sabe que todos los años, porque es por cupos además, se sabe que todos los años la mayoría de la gente que entra son varones, porque claro, las mujeres también, aunque vos quieras hacerlo, porque fue algo que a mí personalmente me pasó, y lo he contado varias veces, que en el liceo yo quería ser ingeniera y mi señora trabajaba en Microsoft y toda la gente me tiraba para abajo, hasta mujeres. Era como, no, ¿cómo vas a trabajar ahí? No sé qué, si a vos no te va tan bien en matemática. Y yo salí del liceo y no estudié ingeniería, estudié otra cosa porque un poco te terminás condicionando y decís, bueno, capaz tienen razón. Y justamente estos programas lo que buscan es eso, que capaz que si sos mujer Revertir eso. y te pasó eso o tenés como esa chispa dentro de querer hacerlo, que te animes. Y a mí me choqueó mucho ver cómo los varones, en vez de entender eso, fue tipo, no, ¿cómo van a por un año no poner varones? Es que creo que es eso, no se entiende. Digo, la socialización diferencial de género es eso, ¿no? De que antes de nacer, desde la primera ecografía en la cual se ve la genitalidad de ese bebé, ya hay una asignación de expectativas, deseos, Totalmente. ¿no? De cómo va a ser la vida de esa criatura que aún no llegó al mundo, ¿no? Y ya más o menos sabemos que se le va a reforzar socialmente y que no, ¿no? Digo, nada, cosas que ahora se pusieron muy de moda y que yo pensé que no iban a llegar a Uruguay, pero llegaron, ¿no? Como los gender reveal, ¿no? Y que es todo o azul o rosado. Y yo a veces pienso como, pensé que esta discusión estaba como saldadísima hace años. 2025, gente. Y no, pero porque hay como también Sí. una vuelta, ¿no? De toda una cuestión muy conservadora. Y es eso, es bueno, las mujeres somos sensibles, emocionales, abocadas a lo educativo, maternales, bla, bla, bla. Y los varones son fríos, rígidos, lógicos. Entonces, claro, dejando por fuera a todo el abanico de identidades no binarias, ¿no? Ujú. O sea, porque claro, el mundo es binario y excluyente aparte. Pero aparte es eso, si vos sos una cosa no puedes ser la otra. Entonces, en realidad, si sos emocional y cuidás y no sé qué, entonces tenés que ser horrible para las matemáticas o para los cálculos o no podés ser muy inteligente desde las ciencias duras porque tenés que ubicarte en uno de esos dos casilleros, Sí. ¿no? Ujú. Las políticas afirmativas vienen a intentar revertir un poco esa desigualdad que está sentada de base. Y que claro, para que esa desigualdad se revierta, tenemos que visibilizar también qué es lo que se privilegia. ¿Cuáles son las carreras más pagas? No son las carreras ni enfermería, ni la educación, ¿no? Las carreras más pagas son las carreras masculinizadas, son las Sí. ciencias duras. Y, o casualidad, las ciencias duras son las que se le fomentan a Sí, los total. niños, ¿no? Entonces, ahí también se va generando como una retroalimentación que termina aumentando la brecha social y económica entre varones y mujeres, que solamente es posible de revertir si se hace un cambio cultural. Pero claro, para que eso suceda, las personas con privilegios, yo en los talleres que doy siempre muestro como la rueda de privilegios y como en el centro tenemos a los varones heterosis, blancos, de clase media alta, con determinado nivel educativo alcanzado. Para esas personas está construido el mundo. Sí. El resto, más acá, o sea, más al centro, más afuera de la rueda, nos vamos a encontrar con barreras culturales. Pero el tema es que esas personas que están en el centro tienen que poder renunciar a sus privilegios. Y en general eso es lo que no sucede, Sí. ¿no? ¿Por qué yo voy a renunciar a mis privilegios? No, al revés. Acuso a las personas que están buscando derechos vulnerados buscar privilegios, ¿no? En vez de reconocer que en realidad esas personas están manifestándose para conseguir obtener derechos que están siendo vulnerados por el sistema. Entonces, ahí hay como, bueno, para mí no podemos pensar en generar un cambio cultural si no empezamos a generar un cambio desde esos primeros años de vida, porque mientras sigamos educando a los varones para ser ese tipo de varones con esa masculinidad hegemónica violenta en muchos casos, no vamos a poder revertir eso, ¿no? Y sin embargo eso es como, están pidiendo mucho, ¿no? Como ya tienen hasta acá, tienen Sí, una sí. ley, ¿no? Se pueden casar. Te iba a dar el mismo ejemplo. Te iba a dar el mismo ejemplo que te dicen, pero si se pueden casar, ¿qué más quieren? Sí.
Sí, como, Tipo, yo lo que ese era el sueño lo que que quería, lo que quería no era el papelito, lo que quería era que tener los mismos derechos que vos porque soy una persona igual que vos. Exacto. No Sí. era tipo, porque yo me quiero casar y no me dejan. No, va más allá de eso, es más Sí, profundo. sí, como eso, generar una igualdad real en tanto derechos y eso. Y a veces no alcanza con las leyes, que eso es algo que parece que la gente no lo entiende. No alcanza con el matrimonio igualitario si en realidad a mí nunca me enseñaron que a mí me podían gustar las mujeres, entonces yo pasé toda mi vida reprimiendo esa parte y sufriendo internamente y eso me generó una depresión. ¿No? Total. No alcanza solo con que yo me pueda casar, porque si no llego nunca a ese lugar, ¿no? Sí. Y como todo lo que está previo parece que se invisibiliza porque, bueno, ya se pueden casar. Claro. Sí, bueno, en otro capítulo también lo conversamos, pero igual. ¿En qué capítulo? En La mañana- alguno. la mañana Busquen, véanlos todos. Búsquenlos todos. Maratón. Pero algo que conversábamos era, por ejemplo, el tema de la educación sexual, que yo en mi experiencia fui a un liceo privado casi toda mi vida, hasta quinto de liceo, y siempre la educación sexual era nena con varón, básicamente. Es como poner un preservativo. Sí, en y una fue, banana. Fue recién Literal. cuando me cambié al IABA, que amamos al IABA, que por primera vez en toda mi vida tipo Adolescente. educativa y es que vi por primera vez una bandera LGBT en mi liceo y por primera vez vi que enseñaban educación sexual para parejas homosexuales, además de las parejas heterosexuales. Y yo que de cara dije, no puedo creer Esto existe. que estén hablando de esto, ¿entendés? Y otra cosa que me quedó ahí resonando cuando vos estabas hablando era que en Montevideo y en Uruguay hay una violencia como implícita también, como homofóbica, que capaz que no van y te gritan, pero hacen cosas que vos te das cuenta que es como una discriminación como silenciosa, ¿viste? Que se habla mucho. Mucho que la gente cuando pregunta, por ejemplo, para mudarse a Uruguay siendo LGBT, dicen, mira, capaz que no te cagan a palos, pero hay una discriminación silenciosa en muchos lugares y mucho también, ahora creo que menos, porque por suerte las nuevas generaciones tienen un poquito la cabeza más abierta, pero a mí me pasaba en el liceo que en el segundo que yo dije soy bisexual, pues yo salí de closet como bisexual, típico. Igual la bisexualidad no es una fase. No. No. La reivindicó. Sí. No, yo soy lesbiana, pero en ese momento me Sí, daba obvio. miedo. Sí, es como muchas veces es eso, como un paso Sí, hacia. era como, voy a decir que soy bisexual, aunque no me gustan los varones, Claro. para que no choque tanto a la gente. Pero en el segundo que yo dije eso, fue como que empecé a notar como la gente que trabajaba en el liceo me empezaba a tratar de otra forma. Y fue un clic que dije, no puede ser. En ese momento fue como que no me quería dar cuenta, ¿entendés? Era como que yo sabía que estaba pasando por eso y se lo atribuía a otras cosas, ¿entendés? Debe ser porque me estoy sacando malas notas, por eso me están tratando así. Y Es que creo que es eso, es como cuando no hay como una violencia explícita, también nos es muy difícil de reconocer, incluso de denunciar. Denunciar no hablo de denunciar en Sí, juzgado. legalmente. Sí. Sí. Hablo de esto, de poner en evidencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo explico yo que en realidad desde que yo dije que me gustaban las mujeres, tales personas me empiezan a saludar diferente o me empiezan a excluir de determinadas reuniones? Entonces creo que hay algo ahí también, ¿no? De que, obvio, si ponemos en comparación Uruguay en América Latina, y claro, tenemos un nivel de aceptación, odio esa palabra, a la diversidad muchísimo más alto que en otros países donde hasta el día de hoy yo con mi militancia en contra de la violencia sexual tengo muchas compañeras de diferentes lugares de Latinoamérica, parte del colectivo LGBT, que salen de la mano con su pareja o saliente mujer y eso es piedras, gritos, ¿no? Digo, que igual en algunos departamentos de Uruguay tenemos casos así
muy recientes, en Rivera, en Artigas, ¿no? Tenemos historias muy recientes de violencias como explícitas, pero después tenemos todas estas manifestaciones más implícitas que hablan de una cuestión de discriminación estructural, ¿no? Que es eso, es muy difícil de poner en palabras y termina haciéndonos sentir que las personas que estamos mal somos nosotros, ¿no? No, me estoy haciendo la cabeza, ¿no? Medio como gaslighting, pero social, Sí, ¿no? total. Y en realidad no, eso es así, o sea, yo qué sé, y hay manifestaciones que siguen siendo explícitas. Esto, yo que les decía, a mí mis vivencias en el espacio público son muy diferentes en este momento que estoy en pareja con un varón que hace 2 años cuando estaba en pareja con una mujer. Es diferente cómo yo puedo habitar el espacio público, cómo me mira la gente, si llamo o no llamo la atención, ¿no? Si se quedan mirando cuando paso, la libertad que puedo sentir de darle un beso a mi pareja o no en público. Digo, hay un montón de cuestiones que se sienten y es esto, no puede ser que todas las personas del colectivo LGBT estamos paranoicas, ¿no? Frente a Claro. esto, o en realidad es que, bueno, realmente hay una cuestión social que sigue existiendo, ¿no? Sí, además claro. algo tan sencillo como, no sé, vas de la mano por la calle con tu pareja y alguien que hace Sí. Eso, que te Sí. miren. Sí, sí. eso, A mí me tipo el pasó- gestito de hacer... Antes del movimiento Flogger, que fue cuando se empezó a visibilizar un poco más toda la comunidad, me pasó con, no sé, 15 años estar de la mano con mi novia en una parada de bondi y que una vieja me grite, no, es que hay niños, no sé qué, ¿cómo van a hacer esto en la calle? Y yo tipo, señora, no la conozco, o sea, Claro, ¿qué como me si habla? fuese algo tipo Sí, claro. de perversión. Sí, igual a mí me pasó hace Sí. no tantos años, capaz que 2 o 3 años, de estar dándome un beso con una mujer en el espacio público y que me dijeran, tipo, como, esto no es para este espacio, ¿no? No me acuerdo Claro. cuál fue la frase, pero es como, bueno, no hagan esto en público. Sí. Y jamás en la vida me pasó de darle un beso a un varón en público y que alguien me diga algo, o sea, Sí, nunca. Claro. ¿No? Entonces, Sí. digo, creo que hay una realidad también que tenemos que poder como visibilizar de que las manifestaciones de discriminación y de odio en Uruguay siguen existiendo, más allá de la avanzada en derechos y en leyes y demás. Hay una base de la sociedad muy conservadora, ¿no? Con una falta de esto, de sensibilidad a la diversidad, que sigue reproduciendo este tipo de valores y que hay una responsabilidad estatal en eso, porque las instituciones deberían darnos, ¿no? De alguna manera el respaldo de educar a todo el mundo, pero bueno, a la par aparecen estos movimientos, tipo con mis hijos no te metas, ¿no? Y cuestiones así, que lo que quieren es como seguir retrocediendo en la adquisición de derechos. Sí. Yo voy a cambiar un poquito de tema. Dale. Pero quería preguntarte un poco por el proyecto ICOB. Ay, Que cuentes Me un poco encanta. de qué es el proyecto y qué hacen. me encanta, yo orgullosísima. Bueno, es un colectivo, Proyecto ICOB, surge el año pasado. Es un colectivo de víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales y aliadas sensibles a la temática, que venimos trabajando en 3 ejes: reparación, prevención y justicia. Bueno, eso, nos nucleamos el año pasado. Mi militancia, yo ya venía militando y a partir de unas experiencias internacionales que tuve de militancia y de ver que en otros países de Latinoamérica había colectivos que específicamente, no, sí, dentro de los feminismos, pero específicamente en contra de la violencia sexual, se organizaban para exigir cuestiones como específicas. Dije, acá en Uruguay tiene que haber otra gente pensando en esto. Obvio. No puedo ser solo yo, obviamente. Obvio. Entonces, bueno, empezamos a nuclearnos ahí con compañeras que venían como pensándose, ¿no? Y haciendo como esto, esfuercitos como a veces en separado, y muchas personas o víctimas y sobrevivientes que nunca habían tenido una experiencia de militancia o de activismo. Y bueno, y nos empezamos a nuclear y han pasado cosas maravillosas. Estamos muy, muy, muy felices con la repercusión que ha tenido realmente nuestro activismo. El año pasado, el 9 de agosto, conmemoramos por primera vez en Uruguay el Día de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Agresiones Sexuales, que fue la primera vez que se conmemoró en Uruguay, pero que se viene conmemorando en América Latina hace años. El año pasado llegamos a ser 15 países y creo que este año ya son 18 países los que van a hacer Tremendo. como una conmemoración de ese día, el 9 de agosto. Y el año pasado estábamos muy centradas y que seguimos en que se apruebe un proyecto de ley que se presentó en 2020, pero que está dormido, de la imprescriptibilidad para los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, en el correr de este año hemos trabajado en otro montón de cuestiones que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con la trata
trata de la explotación sexual, que tiene que ver con la visibilidad y el reconocimiento de las violencias, pero también que tiene que ver con el haber atravesado esas situaciones nos permite encontrar las fallas en el sistema desde otro lugar, ¿no? Los tenemos porque muchas de las personas que integramos ese colectivo también nos hemos formado y capacitado, ¿no? Para poder abordar esa problemática, pero también porque lo hemos atravesado y decimos, che, esto no puede seguir pasando, ¿no? Uh-huh. Como acá está la falla, acá, y bueno, y venimos como trabajando. Este año ya nos hemos reunido con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Salud Pública. Ahora tenemos el 8 de agosto una jornadas maravillosas de charlas y el 9 de agosto una convocatoria a concentrar en la plaza para reivindicar y exigir prevención, reparación y justicia. Vamos a hacer unos talleres abiertos a la comunidad. O sea, venimos haciendo como un montón de acciones y para mí es una alegría y un orgullo total. ¿Dónde van a ser los talleres? Los talleres van a ser en Espacio Colabora. Okay. Los del 8, que son charlas en realidad en 5 ejes temáticos. La mañana vamos a tener imprescriptibilidad de los delitos sexuales a niños y adolescentes. Suicidio femicida, que es un proyecto de ley que redactamos, que es, para mí es muy, muy importante. Ese proyecto de ley es algo en lo que vengo trabajando hace mucho tiempo y bueno, lo redactamos y lo presentamos. Trata de explotación sexual y prevención. Y en la noche vamos a hacer un conversatorio ese mismo día sobre violencia sexual desde los lentes interseccionales, donde invitamos a diferentes referentes de los activismos sociales en Uruguay para que podamos construir desde la interseccionalidad cómo nos atraviesan las violencias sexuales. Y el 9 vamos a hacer talleres en la Plaza de las Pioneras, un taller de reparación para sobrevivientes y un taller para familiares, parejas, amigues, de cómo acompañar ¿no? esos procesos. Así que sí, nada, muy, muy feliz. Bueno, sobre eso que mencionabas a lo último, vos tenés una guía para el acompañante de sobrevivientes de agresiones sexuales. ¿Por qué es tan importante el saber acompañar? Yo creo que es todo. O sea, no todo, porque eso que está, obviamente, lo evidente del sistema, pero es imposible que una persona de cualquier tipo de violencia se salve en soledad ¿no? y en aislamiento. Y creo que yo lo hablaba mucho con mi familia y con mis amigues, sobre todo, que es, yo en mi proceso fuimos descubriendo que necesitábamos y lo fuimos construyendo con mi grupo de amigas que son lo más y que han sostenido y con mis viejos que realmente son lo más y hemos ido construyendo esas herramientas, pero también eso ha implicado, yo primero tenía la posibilidad de entender muchas cosas porque ya era psicóloga y tenía como formación en esto, entonces también habían como cuestiones, no estaba estudiando psicología en realidad, pero bueno, había cuestiones que ya sabía y eso, y tenía como la apertura del entorno a ir como aprendiendo. Pero en la mayoría de los casos eso no pasa. Entonces yo decía, este esfuerzo que yo puse y que puso mi entorno por ver qué era la mejor respuesta, ¿no? Cómo hacer y para dónde, ¿no? Y con errores y aciertos y demás, estaría bueno que no tengan que ser las mismas víctimas y sobrevivientes quienes tengan que estar explicando como, no, si me decís esto me revictimiza o en realidad necesito que entiendas que si haces tal cosa, yo capaz que te voy a tener un flashback y necesito que no lo hagas. Entonces, la idea de la guía es un poco como acortar ese camino para las víctimas y sobrevivientes y decir, bueno, acá hay algo escrito que tiene como unos puntapiés para empezar a pensar el acompañamiento desde la perspectiva de género, sensible e informada en trauma. Para mí es algo recontra importante que tenemos que empezar a visibilizar, ¿no? La necesidad de abordajes informados en trauma, tanto la justicia como la salud mental, la salud integral. Y bueno, y va como un poco por ahí, y también eso, hace un par de meses estoy haciendo una vez al mes, tallercito para familiares, amigas, parejas, etcétera, de cómo acompañar, también como un espacio para que las personas puedan sacarse dudas también, ¿no? Como, no sé qué hacer. Y está buenísimo, pero claro, a veces que lo vamos a admitir, pero a veces la persona que está del otro lado tampoco tiene la responsabilidad de explicarte cómo, porque a veces tampoco sabe. Entonces, bueno, ir pudiendo construir eso y nada, es un trabajo que está siendo muy, muy hermoso, la verdad, muy, muy gratificante ahí trabajar con familias, parejas, como muy comprometidas, que me genera ahí como algo como re lindo también de ver eso. Ahí como, que hay gente que tiene ganas de poder acompañar y romper con ese aislamiento y también a veces faltan respuestas de afuera o propuestas para que eso suceda. Sí, tal cual. Bueno, yo soy sobreviviente de abuso sexual y es re loco esto porque, no sé cómo explicarlo, pero es re lindo ver del otro lado una persona que le dedica tanto a esto y yo tampoco sabía como que existían estos espacios, entonces como que estoy tipo
Bueno, gracias por traerlo. Es que creo que es un poco lo que nos pasa a todas, a todos, ¿no? Como esta sensación al principio de decir, che, hay otras personas que tienen ganas de hablar de esto, hay otras personas que se están cuestionando de esto, y en realidad como la violencia sexual siempre ha sido llevada al silencio, y quienes teníamos que sentir vergüenza éramos nosotros, claro, eso nos alejaba, ¿no? Y a nosotros nos está pasando ahora en Icobé que hay compañeras que dicen, che, yo nunca había podido hablar de esto con la tranquilidad de que del otro lado nadie iba a estar cuestionando, mirando o analizando mi historia, o que no nos están, desde la base de que no nos exigimos detalles, por ejemplo, ¿no? En Icobé hay algo que es, no se hablan de los detalles, o sea, no los necesitamos, pero aparte, primero que los detalles pueden activar a las otras compañeras, pero aparte porque no tenés que revictimizarte para que te creamos, o sea, te creemos, ya está, ¿no? Y bueno, y eso, a mí, yo a veces pienso que si cuando yo denuncié y llevé adelante como la denuncia y como incluso reconocerme, ¿no? Y de entender que esto que me había pasado era bla, bla, ¿no? Como todo ese proceso, hubiera habido un núcleo de personas que estaban hablando de esto públicamente, seguramente mi experiencia hubiera sido diferente. Y creo que de ahí surge un poco Icobé, ¿no? De decir, che, para las personas que andan por ahí llevando esto, ¿no? En soledad o con el núcleo más cercano, ¿no? O en silencio, ese silencio impuesto que trae el sistema, decir, che, no tenés por qué vivirlo en soledad, ¿no? Entonces, está bueno, y la concentración del 9 tiene un poco que ver con eso, con decir, habemos un montón de personas que no sabemos si la persona que está ahí al lado vivió o no vivió una situación de violencia sexual, pero sí sabemos que al menos le interesa que el acompañamiento sea como comprensivo y empático. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a sembrar esas semillitas de no estamos soles en esto y no tenemos que estarlo, sobre todo. Y para la gente que nos está viendo y le puede llegar a interesar, ¿por dónde se pueden comunicar para formar parte o tener un apoyo? Bueno, Icobé no tiene aún grupos terapéuticos, que es algo en lo que estamos trabajando. Nos encantaría tener fondos para poder hacerlo, aún no los tenemos, para poder llevar adelante grupos terapéuticos. No es un espacio terapéutico, pero sí tenemos el Instagram, que es Proyecto Icobé. Icobé es con K y con B corta, porque Icobé significa sobrevivir en guaraní. Cuando pensamos el nombre había algo de querer traerlo al territorio, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo lo traemos a nuestra experiencia? Por eso, y bueno, el proyecto tiene que ver como con esta idea de la construcción, ¿no? De ir como para construyendo algo, no es algo que ya está dado, sino es algo para lo que queremos construir. Y bueno, y en realidad hacemos tandas de ingresos cada determinada cantidad de meses, en las que, bueno, se presenta el colectivo, se presentan los proyectos en los que venimos trabajando, y etcétera. Y nada, para mí es un espacio hermoso, con conflictos como todo, ¿no? A veces nos cuesta organizarnos, el otro día nos reíamos, nos pasó una vez que llegamos todas a reunirnos, que nos íbamos a reunir en un espacio, ¿y quién reservó? No teníamos llave, y bueno, y nos fuimos a la casa de una y tal. Pero bueno, ahora somos 27, 26, laburando en esto, y nada, y es eso, es como muy reparador. A mí hablar de Icobé siempre me genera como esa sensación entre de emoción, como medio que se me cae una lagrimita, y alegría de decir como, che, estamos generando un cambio que es, siempre nos dijeron que esto había que pasarlo en silencio y en soledad. Y esto es todo lo contrario. O sea, lo pasamos en compañía y lo pasamos diciendo y estoy denunciando y exigiendo y pidiendo y nombrándonos esto sin vergüenza, en esto de la frase famosa de Giselle Pelicot ahora, ¿no? De la vergüenza tiene que cambiar de bando. O sea, a mí esto no me define, no tiene nada que ver conmigo, en el sentido de yo no soy la persona que tiene que avergonzarse de esto, ¿no? Entonces, sí, yo soy sobreviviente de violencia sexual, listo, y como poder como enunciarlo, ¿no? Entonces, nada, tiene tremenda potencia. No, además es un proyecto súper lindo e importante y necesario. Sí. Yo te quería preguntar sobre el video podcast Justas, que tu activismo en contra de la violencia sexual también te llevó a generar estas conexiones. Para el que no sabe, Justas es un video podcast impulsado por la Fundación Tema de Fardín y Equality Now, que reúne voces de toda la región para hablar sobre la violencia sexual y el acceso a la justicia. ¿Cómo fue formar parte de este primer episodio y también de este proyecto también tan importante para visibilizar estas voces? A mí me pasa todavía que me cuesta dimensionar
Sí. Un poco. Honestamente, me pasó que hace unas semanas, cuando salió el podcast, me escribe Gonza, mi primer novio de cuando yo era adolescente, pero bueno, cuando yo reconozco esta violación, que denuncio y bla, que fue a partir de leer y escuchar la historia de Thelma. Y él me decía, che, yo me acuerdo que vos me dijiste que tu sueño sería hacer algo con ella. Y yo digo, yo no me acuerdo de eso, o sea, como qué viaje, pero porque hay algo ahí de poder como estar construyendo con una persona que significó para mí, pero para tantas, esta cuestión de verla a ella contando su denuncia, rodeada de otras mujeres, como esa potencia de esto, ¿no? ¿Qué es esto? Es romper con el silencio y romper con el aislamiento. Yo creo que Thelma en su momento representó eso. Entonces, bueno, generó un boom de denuncias y de reconocimiento que estuvo resalado, tanto en Argentina como acá. A mí personalmente me pasó, mis viejos sabían lo que me había pasado muchos años antes de que Thelma lo dijera, pero cuando lo vi puse mi límite en mi casa de esta persona no entra más a mi casa. Porque me hizo como replantearme y darme cuenta de que fue un abuso, ¿no? Como para ponerle nombre, ¿no? Exacto. Antes lo veía como algo de la típica, bueno, te pasa y bueno, le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, como normalizado en cierto punto. Tal cual. Es que yo creo que es eso. También nos llenó para mí esa conferencia de prensa de no sé si la palabra es valentía, porque yo entiendo que no deberíamos ser valientes y que esto no nos debería pasar, pero hubo algo ahí como de valentía o de coraje, ¿no? De decir como como listo. A mí me pasó que, cuando Thelma cuenta esto, mis amigas me dicen tipo, che, Gordi, la persona que después llevamos adelante el juicio y demás y que lo ganamos, en su momento una persona del entorno, digamos, del barrio y conocido y qué sé yo, y me decían, che, pues este pibe debe estar haciendo lo mismo, ¿no? Como, che, tenemos que hablar. Y cuando pasó lo de Thelma, y yo estaba como, bueno, no sé, ¿no? Y yo justo había leído el libro de ella y decía, bueno, capaz que puedo denunciar, bla, y pasó esto. Y mis amigas me apoyan a que haga un scratch, que después hay como todo ese debate de si sí o no, y bla, ¿no? Y como toda esa cuestión. Pero bueno, en ese momento en realidad fue una forma de justicia social recontra poderosa y fue como muy impulsada por eso también, por ver que había una persona pública denunciando a un tipo recontra conocido, famoso y todo, rodeada de otras. Sí, y hasta se puede decir que en su momento impune. Total, porque, ¿no? Porque llevó, ya había muchos... 9 años. Sí, porque fue el año pasado que logró como cerrar el tema. Bueno, la última en realidad fue este año, que fue un viaje... Fue este año. Fue a principio de año, ¿no? A mí me pasó que en 2023, a mí me llega la condena de la Suprema Corte de Justicia, que fue la última instancia, ¿no? Que rectifica la culpabilidad que ya nos había dado el Tribunal de Apelaciones. Pues el primer juez lo declara inocente y después eso se revierte. Y a mí me llega esa condena y a los 2 días yo tenía una actividad en la cual yo conocí a Thelma, fue una actividad de la Facultad de Psicología sobre impunidad, y claro, y lo conté ahí. Por primera vez, tipo, yo estaba hablando como desde el lugar técnico y conté como, bueno, y en realidad está, y ella como me dio tremendo abrazo y como lo que dijo fue como, bueno, en realidad yo no logré esto, pero me hace muy feliz saber que hay otras lográndolo en la región. Y después cuando yo viajé este año, fue a los 2 días que ella había logrado la última sentencia en Brasil. Entonces, para mí fue como esto, como esta cuestión ahí de cómo esos procesos también de todas las personas que atravesamos esto a veces están como todos entrecruzados, ¿no? Y mi historia impulsa la de otras, y la historia de esa impulsa la de otras, y mi historia impulsa la de esta, ¿no? Y es como esta cuestión de lo colectivo está para mí re presente en romper el silencio en torno a las violencias sexuales. Y esto, y como poder sacarnos la vergüenza, porque también cuando ves a otra hablándolo, es como, ok, capaz que no tengo nada de qué avergonzarme en realidad, ¿no? Para mí es esa la sensación que se genera. Sí, el saber que no sos vos sola. Que esto que no estás loca, que no estás exagerando, que esto sí es una realidad, que te puede haber dejado un montón de consecuencias. Sí, bueno, ¿no? y lo que decía Sam de la normalización. Sí. O también lo puedo conectar con la educación sexual. Recontra. De que uno capaz que cuando es muy, 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 muy chico no tiene ni idea. Porque nunca lo vio, porque nunca, ¿no? Y a veces te pasan estas situaciones que no las reconoces hasta que sos adulto.
Sí, o esto, no te sentís... No sabés lo que te pasó, no le puedes poner nombre, sabés que algo en eso estuvo mal, pero en realidad no entiendo lo que es. Y muchas veces que lo olvidamos, ¿no? Porque también nuestro cerebro, todo eso que no entiende y que no logra procesar por lo traumático, lo bloquea y lo silencia. Y es eso, después también necesitamos un entorno que pueda entender y validar y decir, no, está bien, ¿no? Yo lo trabajo mucho con mis consultantes en esto que me dicen, pero no tengo un recuerdo lineal de esto. No lo necesitas. Pero, ¿y cómo cómo los demás me van a creer? A ver, los demás tendrán que ver qué hacen con esto, pero vos no le debes explicaciones a nadie. Claro, o sea, total. como esta cuestión de ir como desculpabilizando y también esto, sacar como el foco de las víctimas y decir, no somos las víctimas las que tenemos, no estamos nosotras en juicio, ¿no? No somos las acusadas, porque hay algo ahí en los procesos de justicia que para mí el video podcast justo lo explica mucho, que es que como que se invierte el rol de quién es el acusado y quién es la víctima, ¿no? Entonces, la conducta que se analiza, ¿no? Minuciosamente es la de las víctimas. Y eso no pasa la de las víctimas o la de las madres en el caso de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y eso en otras situaciones de delito no pasa. Si vos vas a denunciar un robo, no te van a preguntar a vos Tal cual. qué estabas haciendo, por qué estabas en la calle y por qué no estabas haciendo tal otra cosa. No van a analizar cuál era tu vida antes y si ya te habían robado o no te habían robado. No. Total. En cambio, con la violencia sí, ¿no? Entonces, para mí eso, el video podcast es tremendo. Tiene un montón de data muy, muy interesante y muy importante para ver, sobre todo para todas las personas que acompañan este tipo de procesos desde lo jurídico, lo legal o de la salud mental. Me parece fantástico, pero también como víctimas y sobrevivientes, ver que a lo largo de toda Latinoamérica hay personas activando y trabajando por esto, me parece que es fundamental, porque es eso, no estás sola en esto, ¿no? Tal cual. Totalmente. Bueno. Bueno, y para cerrar, ¿qué le dirías vos hoy a alguien que está atravesando una situación de violencia o discriminación y no sabe por dónde empezar a buscar ayuda? Bueno, primero que la ayuda existe y que está, que no sienta que lo tiene que vivir en soledad, porque hay redes y personas ahí que en función de la violencia que esté viviendo, que intente buscar como espacios seguros, ¿no? Y sobre todo, lo primero es como validártelo. Si vos sentís que esto que está pasando no tiene que estar pasando, que hay algo raro que te incomoda, es válido. O sea, no tenés que encontrar una explicación ya para eso que está pasando, para decir esto no lo quiero más, ¿no? Como primero validárselo y después ir a buscar esos lugares seguros. Sabemos que no todas las personas son lugares seguros para recibir este tipo de información, pero también siempre en la vuelta hay alguna persona dispuesta o disponible para escuchar, intentar buscarlos, intentar buscar recursos, ¿no? Centros de referencia, colectivos, ¿no? Hay colectivos por la diversidad, colectivos LGBT, colectivos feministas, ¿no? Movimientos que te pueden orientar un poco. Y bueno, y en el caso de adolescencias, ¿no? Bueno, referentes en las instituciones, ¿no? Que sean de confianza, si la familia no lo es, ¿no? Pero buscar ayuda. Yo creo que hay algo ahí que es, salgamos a buscar ayuda y dejemos de sentir que esto lo tenemos que resolver solas, solos, soles, porque no es así, o sea, no... Hay algo que... Hay una frase como bastante utilizada que es nadie se salva solo, sola o sole, y yo digo, bueno, nadie tendría, ¿no? Que salvarse sole. Porque a veces la situación nos termina obligando a eso, ¿no? A esto, a la autosuficiencia, y bueno, yo puedo, y corrernos un poco de ahí y decir, no, bueno, en realidad no tengo por qué hacerlo en soledad y puedo pedir ayuda. Creo que va un poco por ahí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir y nada, por dar toda esta información desde una perspectiva formada y también desde la experiencia. Creo que es muy valioso y puede llegar a ayudar a un montón de personas que vean este podcast. Sí, muchas gracias por la invitación. Recopada con esta charlita. Nos encantó tenerte. Gracias. Por eso, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y darle like a nuestro contenido porque nos reayudan. Si nos están escuchando de Spotify, no se olviden de dejar una reseña de 5 estrellas y seguirnos y dejarnos comentarios. Además, nos pueden mandar audios, mensajes, stickers, correo de voz, lo que sea, al +598-98-968-551. +598-98-968-551. Y agradecerle a Apple Boy Studios, a Nico y a Sofi por el espacio hermoso que tenemos acá para grabar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.